Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista aquí en CNN Chile. Hoy vamos a hablar del TDAH, que cada día escuchamos mucho más de estas siglas. Es definido por la Asociación Americana de Psiquiatría como una condición médica del ámbito de la salud mental que se caracteriza, entre otras cosas, por la hiperactividad, la impulsividad, pero al parecer va mucho más allá de eso. Lo hemos escuchado todo esto en torno al déficit atencional. Sin embargo, es un trastorno frecuente en la adolescencia y la niñez. ¿Pero es realmente un trastorno? Y es justamente esa la mirada que buscan algunas personas poder cambiar este paradigma. Y una de ellas es la doctora Melissa Álvarez Mahmoud. Ella es neuróloga y directora del espacio terapéutico Neuroestímulo, y que es una de las voceras que impulsa también este cambio de paradigma. Pero antes de hablar de este cambio de mirada, agradecerte tu tiempo, Melissa, preguntarte qué es el TDAH. Gracias, Macarena, por la invitación. Mira, trastorno por déficit atencional, así es como lo podemos encontrar en las publicaciones médicas, en el DCM, ¿cierto? Que es la guía para poder realizar los diagnósticos de salud mental. Se caracteriza principalmente porque vamos a tener una persona que va a tener una inatención o una atención diferente a el resto de las personas y además puede cursar con algunas otras manifestaciones, como tú bien decías en la presentación, con hiperactividad, que muchas veces te preguntan y te dicen, pues, ¿estás hiperactivo o hipoactivo? Pero en realidad, si tú lo llevas a la práctica clínica, la mayoría de las personas va a ser hiperactiva desde lo mental. Físicamente tú puedes tener una persona que quizás no se mueva tanto a lo largo del día, pero la mente es lo que va a estar hiperactivamente de manera constante. Y además, otras manifestaciones, como también lo mencionabas, la impulsividad, por ejemplo, que claramente es una de las cosas que muchas veces, sobre todo en edad adulta, consultan porque de repente puede tener problemas con otras personas en las relaciones sociales, etcétera. Y además se van dando otros fenómenos como manifestaciones, como por ejemplo algunas desregulaciones emocionales, que si bien es cierto pueden no estar a lo largo de todo el ciclo vital de la persona, sí las vamos a encontrar, por ejemplo, más marcadas en la adolescencia o también en la adultez, muchas veces cuando, por ejemplo, la persona tiene algún cambio de ciclo y se ve un poco más desde lo cognitivo sobrepasado. Entonces, no solo como en general se cree, tiene inatención, efectivamente, hay una atención que no es igual o que es menos sostenida que el resto de las personas, pero además implica muchas otras manifestaciones que la mayoría de las veces va a ser mucho más significativa en el día a día y en la calidad de vida de las personas. ¿Cuáles son los primeros síntomas o señales que nos pueden indicar que un niño o una niña, me imagino que se manifiesta a edad temprana, puede tener este déficit atencional o TDAH? Ujú. Bueno, ese es un punto súper importante, Macarena, el que tú mencionas, porque es algo que tiene que venir de siempre, ya es algo del neurodesarrollo. Yo no voy a tener una persona adulta que de la nada empiecen las manifestaciones. Es algo que debe venir de siempre, desde que el niño o la niña iba en el colegio, etcétera. Pero también muchas veces pueden pasar inadvertidos, sobre todo en las mujeres, que el diagnóstico de repente como no son tan impulsivas en las clases o no generan como tanto revoloteo en el aula, pueden pasar desapercibidas y luego ser diagnosticadas de manera mucho más tardía. Pero en general, si lo llevamos a lo que vemos en la práctica clínica, al motivo de consulta, en niños y niñas principalmente puede ser, por ejemplo, en que le cuesta más aprender en clases, en que tiene algunas dificultades como para seguir ciertas órdenes, o de repente te dicen, pareciera que yo le hablo y no me escucha, pero en realidad sí está poniendo atención, solo que su atención diverge y no necesariamente va a seguir la indicación que tú le das. Y muchas veces las mamás y los papás consultan por eso. Luego también tenemos el control del impulso. Como te decía, puede haber también algunas desregulaciones emocionales. Y
muchas veces y la mayoría de las consultas son porque desde los colegios mandan a los niños y a las niñas a consultar y obviamente ahí es porque encuentran que pueden hacer algún desorden en la sala de clase o porque está jugando con algunas otras cosas mientras todo el resto está poniendo atención a la clase, etcétera. ¿Está la sociedad, están los colegios adaptados para poder incluir a las personas, a los niños que tienen TDAH? Depende. Lamentablemente, en la sociedad en la que vivimos existe mucho la sobreexigencia. Exacto. Entonces, también vemos personas que, sin tener estas características de TDA, ni atencionales, ni desde la impulsividad, por ejemplo, ni desde lo emocional, si tú la insertas en, por ejemplo, una empresa en que tenga cierto perfil cognitivo, en que las exigencias sean superiores, obviamente esa persona va a rendir menos. Entonces también hay que tener ojo con eso, porque no es algo de que uno quiera bajar el nivel de o conocimiento o trabajo, pero efectivamente hay lugares que son muy sobreexigentes para una persona en general, no necesariamente, incluso con el diagnóstico. Entonces, si partimos de esa base y tienes a una persona que tiene mayor desafío en lo atencional, mayor desafío en concentrarse, por ejemplo, en una tarea específica, o muchas veces en poder regular ciertas emociones frente a algunas situaciones, claramente no es una sociedad que te acompañe mucho en ese aspecto. Entonces, efectivamente, cada vez vemos más adecuaciones o vemos más apoyos que uno puede generar, por ejemplo, en el contexto escolar, pero lamentablemente no todos los colegios, no todos los docentes adhieren a las múltiples formas que podemos generar y hacer que nuestros niños y niñas adquieran el conocimiento. Muchas veces un cambio en la dinámica, por ejemplo, en el colegio, y no hacer que sea tan estandarizado, puede hacer que el aprendizaje de un niño o una niña sea mucho más rápido y mucho más, digamos, logre los objetivos frente a un aprendizaje que sea el clásico o el estereotipo clásico de sala de clases que tenemos. Por lo tanto, si tuviésemos la capacidad de que todos los colegios pudiesen tener, que lamentablemente no ocurre y estamos muy lejos de aquello, pudiesen tener metodologías diferentes, que cada uno de los alumnos, independientemente que exista un diagnóstico, una condición, pueda aprender a su propio ritmo, según sus propias capacidades y su propio potencial, claramente la historia sería diferente, porque además esa es como la parte que se ve de una persona cuando existe un déficit atencional, pero también hay una parte que es la salud mental, que lamentablemente se ve muy influida por todos estos procesos, o sea, el autoestima de los niños y las niñas que se sacan malas notas, que estudian y llegan a la prueba y se le olvidó todo, le va mal, entonces al final todo eso es un círculo vicioso y lamentablemente estamos muy lejos de poder llegar a cumplir con todas esas necesidades. Ahora bien, yo te preguntaba o planteaba esto al inicio de la conversación y quiero derribar algunas cosas muy básicas, porque al menos en la generación que a mí me tocó ir al colegio, no se veía, uy, tiene déficit atencional, y la mirada nunca fue amorosa. Lo que pasa en este tipo de inclusión y en otras, lo que por supuesto es muy perjudicial. Hoy día cada vez Exacto. más entendemos lo que es el TDAH, gracias al trabajo de personas como tú, justamente que visibilizan y hay una mirada que tiene que ver con que hay esto, un trastorno o como se defina, pero que no significa que no eres parte de una comunidad. En ese sentido, ¿cuánto hemos avanzado y cuál es el cambio de paradigma y la mirada distinta que tenemos que tener de un trastorno que es mucho más común y frecuente de lo que todos nosotros vemos? Sí, bueno, todo este cambio de paradigma no solo va a condiciones como el TDA, sino que a otras condiciones que actualmente estamos hablando o consensuando llevarlas a la denominación de neurodivergencias, que de manera muy resumida y fácil son
funcionamientos cerebrales diferentes que no funcionan, por decirlo así, ya sea anatómicamente, microanatómicamente o a nivel de neurotransmisores, a nivel químico, como la mayoría o del resto de los cerebros. Entonces, ¿qué pasa? Que existen variaciones, pero son variaciones que hasta hace un tiempo, lamentablemente, estaban muy estigmatizadas, muy patologizadas y por lo tanto, y hasta ahora lamentablemente se le llaman trastornos, ¿ya? Pero desde un enfoque más respetuoso, empático con las personas, obviamente a nadie le gusta que te digan que tienes un trastorno, que eres un trastornado, etcétera. Entonces, estamos cada vez más llevando ese modelo a un modelo que sea un enfoque mucho más respetuoso y hablamos de condición o simplemente, por ejemplo, en el caso de una persona autista, porque tú al tener un cambio en el lenguaje, también tienes un cambio, obviamente, en cómo la sociedad va a poder ver a las personas. Entonces, parte de este cambio de paradigma, que es un poco migrar como de lo que científicamente conocemos hacia algo que sea más validado por la sociedad, es tratar y sacar obviamente estos términos patologizantes, como la palabra trastorno. Como la palabra trastorno, que entonces, bien sea por esta entrevista, la vamos a dejar al lado. No es lo mismo hablar de una persona como una persona con alguna determinada, distinta puede ser la condición. Muchísimas gracias, Melissa, por acompañarnos en esta conversación, por ilustrarnos también y ayudarnos a también cambiar el foco y cambiar la mirada, porque finalmente en esta sociedad nadie sobra y tenemos que caber todos. Exacto. Muchas gracias, Macarena, que estés muy bien y obviamente muchas gracias por la invitación. De poder generar estas instancias educativas, porque como tú bien dices, son instancias que permiten que las personas se puedan educar, puedan ir conociendo ciertos temas, así que muchas gracias por la invitación. Claro, porque muchas veces el desconocimiento es el que nos lleva también a cometer ciertos errores que no sabemos de qué manera hieren e impactan en la sensibilidad de otros. Gracias, Melissa. Un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Macarena. Bien, pues aprender el lenguaje es clave, construye realidad e incorporarlo también en nuestra vida es parte de los objetivos que tenemos en estos espacios de conversación. Ya nos encontraremos en un próximo.